Rodrigo Sánchez. 6 de la tarde con 38 minutos, estamos de regreso en Lo que faltaba junto a Rodrigo Sánchez y ahora conversamos además con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Súper bien, pues, súper bien. Hoy día estábamos iniciando el programa, Ignacio, y estábamos hablando de la molestia del presidente con su propio sector, que trató de, en un punto de prensa, poner orden, decir que estén a la altura a propósito de la división que se ha mostrado en el oficialismo durante los últimos días, pero no deja de ser medio tragicómica para el oficialismo. Para el resto yo creo que en realidad igual la puesta en escena es como un poquito cómica, de como hacer el club de los no homeros con el socialismo democrático, es decir, como ya juntémonos a almorzar, PPD, Democracia Cristiana, Partido Socialista, y énfasis en nadie más, dejando fuera el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, cualquier llamado del presidente frente a este tipo de postales pareciera que es un simpático saludo a la bandera, pero de un barco que quizás ya zarpó. No sé cómo lo ves tú. O sea, llama poderosamente la atención que el presidente Boric decida al día de hoy, a 50 días de culminar su mandato, tratar de poner orden dentro de su coalición, ¿cierto? Tuvo un cuatrienio completo para hacerlo, no lo hizo, pareciera de que en realidad lo que está pasando hoy día es la crónica de una muerte anunciada, esta lógica de las dos almas, ¿cierto? Evidenció un quiebre que era cualquiera lo podría ver, ¿cierto? Entre la izquierda tradicional y la nueva izquierda, ¿cierto? Que tienen formas de trabajar distintas, ¿cierto? Que incluso, digámoslo, dicho sea de paso, la nueva izquierda dejó afuera a la izquierda tradicional en el servicio electoral, ¿cierto? Para poder concursar o concurrir en una primaria conjunta. Entonces, hoy día el esfuerzo del presidente es bastante tardío, evidencia lo que sucede, pone en tela de juicio aún más su liderazgo, ¿cierto? Y me atrevería a decir, pone en tela de juicio el liderazgo del presidente Boric de cara a una eventual candidatura presidencial en el 2030, ¿cierto? Pero claro, también uno observa la reunión que se celebró en el Partido Socialista y en la izquierda tradicional hay varios partidos que desde el 11 de marzo no van a existir. Entonces, también va a ser una izquierda tradicional bastante debilitada, donde, eso sí, el PS va a llevar la batuta porque tanto tiene la mejor bancada de senadores y la mejor bancada de diputados y diputadas en ese lado. Entonces, yo me atrevería a decir de que más bien el derrotero que llevó esto era algo que la probabilidad que ocurra. El problema es que está ocurriendo al final de un gobierno y cuando tienen que hacer un traspaso. Entonces, básicamente le dejan cancha, tiro y lado para que el nuevo oficialismo diga: menos mal que votaron por nosotros. Ignacio, en relación a estos periodos que siempre son complejos, sobre todo cuando se viene saliendo de una derrota electoral, si uno recuerda el gobierno de la expresidenta Bachelet y el experimento que se hizo también con la nueva mayoría, al término de ese gobierno también hubo fracturas muy graves, o sea, el Partido Comunista y la DC no se podían ver ni en pintura, y eso de alguna forma se intentó reconstruir, no con todos los resultados esperados, por supuesto, con la administración del presidente Boric. ¿Son las derrotas electorales finalmente los que detonan las crisis al interior de las coaliciones, o tú crees que esto es una responsabilidad más bien del liderazgo del presidente Boric y, por otra parte, también de los timoneles de los partidos? O sea, en este tipo de situaciones y fenómenos, el análisis es multivariado, ¿cierto? Pero es claro que el poder une, y cuando perdemos una elección, bueno, en realidad veamos quién tiene el liderazgo en el legislativo de las oposiciones. O sea, es más, Quintana dijo hace un par de días en la radio, ¿cierto?, de que van a haber oposiciones. Entonces dejó más o menos claro un poco qué es lo que se viene en la cartilla. Entonces, ahí evidentemente tal cual tú planteas, es que está pasando esto sobre el liderazgo del presidente Boric, sobre el intentar unir partidos políticos que hace desde el origen, básicamente el Frente Amplio creció, nació al alero de la destrucción de lo que es la izquierda tradicional. Entonces, básicamente fue una coalición pegada con engrudo que el propio presidente Boric no logró llevar a cabo con un liderazgo firme, estuvo permanentemente, nunca logró soltar una de las dos identidades y jugársela por una sola, siempre intentaba dejar a los dos polos de su gobierno
lo más tranquilo posibles, y eso no se puede. Uno no puede quedar bien en política, y menos a la hora de gobernar, bien con Dios y con el diablo. Debe quedar bien con uno de los dos. Entonces, y también es responsabilidad de los partidos, porque si uno también se podría preguntar, ¿qué llevó al PPD, al PS y a los otros partidos de la izquierda tradicional a ingresar a un gobierno? Más allá de los cuoteos de los ministerios y de los funcionarios, de todo de ahí para abajo. Porque fueron agredidos desde un inicio en el servicio electoral, ¿cierto? Después esta teoría de instalación del gobierno que tuvo Giorgio Jackson, de estos anillos concéntricos, ¿cierto? Donde la izquierda tradicional estaba atrás, muy atrás, o al menos no estaba en el primero, en el segundo anillo, ¿cierto? Entonces uno también debería cuestionarse por qué estos partidos tomaron esta decisión. ¿Es para el coteo ministerial? Bueno, es legítimo porque finalmente los partidos están para ganar el Ejecutivo, ganar poder, pero finalmente los costos los llevó particularmente la izquierda tradicional, en tanto nombres propios, Mario Marcel, ¿cierto?, a la hora que lo presionaban desde el legislativo y otros lugares para que llevara a cabo políticas irresponsables fiscalmente, Carolina Toá, el tema de seguridad y orden público, solo por dar dos nombres propios. Bueno, Alberto Van Claveren, hoy día el canciller, con el tema de Gaza, por ejemplo, o el tema de Estados Unidos, lo expone permanentemente a este tipo de liderazgos que además eran liderazgos probados por décadas. Es interesante lo que planteas, Ignacio, porque es un análisis bien global de distintos episodios, situaciones que evidentemente muestran esta fractura desde su origen entre el socialismo democrático y los partidos de la izquierda más dura. Pero aquí se puso como justificación, como detonante, lo ocurrido con el caso de Gustavo Gatica y esto de apuntarse con el dedo por la ley Naín Retamal. ¿Tú consideras que sin este episodio, de todas maneras hubiésemos tenido un oficialismo quebrado al final de esta administración? No sé si quebrado al punto en el cual lo tenemos hoy, porque nadie se recuerda, o pocos nos recordamos, que el PS hace una semana y algo atrás quebró con el gobierno. Sí, pues. ¿Cierto? Y no ha existido ninguna acto de recomponer ese tema. O sea, ese es el nivel en el cual está hoy día el oficialismo, ¿es cierto? Y claro, si el PS, perdón, yo no quiero pegar en la sensibilidad, es cierto, pero si el PS hubiese quebrado con el oficialismo, debió haber pescado a sus ministros, ministras, secretarios, secretarias y haberlos sacado del gobierno. Eso tampoco ha sucedido. Entonces es como un quiebre también, como a la chilena, ¿cierto? Bastante tibio. Es como la suspensión de militancia, Ignacio, esa figura tan bonita que no significa absolutamente nada. Y por otro lado también no hay un gesto del presidente Boric ni de nadie para que el PS vuelva al redil, ¿cierto? Entonces, al final es como, dejemos que esto pase. Además, en esa semana se perdió una oportunidad de oro porque fueron los primeros ritos que empezó a mostrar el presidente electo Kast a la hora de conformar su gabinete, ¿cierto? El no de Perú al tema del corredor humanitario. Sí. Entonces fue una semana que pudieron haber sacado bastante más de lo que al final del día sacaron. Entonces, si se hubiese quedado en este derrotero al final o se hubiese tomado este camino, no lo creo tan duro. Pero sí es importante que probablemente hubiésemos tenido un largo debate respecto a qué es lo que hubiese pasado, porque además este cónclave que se celebró hoy día, ¿cierto? Ya habían existido bajas incluso antes de lo que había pasado con el tema del diputado electo, ¿cierto? También la semana anterior pasó lo de Julia Chuñil, entonces sí, fue una horrible semana para el gobierno, pero también fue una semana donde las dos almas del oficialismo se encontraron permanentemente, porque era un alma ultra identitaria, ultra de tribu y un alma mucho más pragmática. Ahora, ojo que, bueno, estamos conversando con Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Al presidente evidentemente no pudo nunca unificar a las llamadas dos almas del gobierno en los 4 años que gobernó, que ocupó la máxima magistratura del país. Pero ojo si Paulina Bodanovich va a poder, por ejemplo, también controlar a las dos almas dentro del Partido Socialista. Lo digo porque basta un repaso por las redes sociales, en donde se ve ya a múltiples parlamentarios del ala más de izquierda del PS que están manifestando su desacuerdo justamente con esta reunión. Juan Santana, que sin ir más lejos es el jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, la diputada y senadora electa Daniela Chicardí,
Chicardini, el diputado Daniel Manucheri, muy asociado también a la diputada Chicardini. Es decir, ya hay figuras dentro del mismo Partido Socialista que están manifestando su disconformidad con el hecho de que esta reunión haya ocurrido en un primer lugar y haciendo llamados a la unidad, que en el fondo, más que un llamado a la unidad, es un llamado a quedarse cerca de la órbita del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, pareciera que dentro del mismo Partido Socialista hoy hay por lo menos dos bandos que no coinciden mucho en cuál es la dirección que debe tomar la coalición a partir del 11 de marzo. Es que yo creo ahí, Matías, que tú le das en el clavo, ¿cierto? Y probablemente la discusión que ocurra en el PS de ahora en adelante va a ser una lógica, no sé si más de izquierda, porque yo me atrevería a decir que la senadora electa Chicardini, el diputado Manucheri, el diputado Santana, tienen pulsiones populistas súper fuertes. Entonces, también hay una diada ahí que no es solamente una discusión más o menos izquierda, también es más o menos populismo, ¿cierto? Entendiendo de que en realidad ellos son legisladores y van a tener que tener un rol opositor desde el 11 de marzo en adelante. Entonces, claro, el rol que va a tener que ejercer a la senadora Bodanovich y presidenta del partido más importante de las izquierdas, de todo el arco tradicional o nueva izquierda, va a ser sumamente relevante, va a tener bastantes dolores de cabeza, ¿cierto? Probablemente la senadora electa, sobre todo si quiere proyectar un liderazgo presidencial en los próximos 4 años, ¿cierto? Entonces, enhorabuena que le vaya bien, porque finalmente quiere decir de que el ala progresista de Chile va a tener una lógica más moderada, pragmática, tradicional, dada al diálogo, y que en realidad no va a hacerle el juego a otros legisladores también de corte populista y de corte más duro e identitarios en el ala de las derechas. Ignacio, te invito a que revisemos la otra vereda ahora, porque, claro, tú lo señalabas, para el presidente electo José Antonio Kast tampoco ha sido fácil este proceso de instalación, podríamos decir, de sus equipos. Hay muchas críticas al interior de los partidos por la composición de su gabinete y se espera, existe la expectativa de que este posible error se subsane en la segunda línea, o sea, en los subsecretarios. ¿Tú consideras que esa fórmula es la adecuada, que va a tener un buen norte, unas subsecretarías fuertes con partidos en ellas, independiente, si llega a ser la decisión, por supuesto, del presidente electo, independiente que en la primera línea hay mucho independiente? Yo me atrevería a decir que la subsanaría en un grado bastante bajo y tal vez pareciera de que los que van a quedar en las subsecretarías van a ser personas que van a esperar el segundo tiempo, porque la molestia va a continuar. Un ministro o ministra no es igual que un subsecretario, ¿cierto? Por muy jefe de servicio que sea de un ministerio, no tiene el mismo protagonismo, no viste igual, no es lo mismo. En todos los términos, en términos de renta, en términos de todo, no es lo mismo, ¿cierto? No es el mismo auto en la puerta, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, básicamente, cuando uno va y hace esta raya para la suma, ¿cuántos ministros en el gabinete tuvo un partido? Ya cuando uno dice subsecretario, ya es como la disgregación del poder, ¿cierto? Entonces, probablemente vamos a tener muchos subsecretarias que va a estar esperando el segundo tiempo, ya parafraseando al ex senador Longueira en estos yogures convencimientos, ¿cierto? De que probablemente tengamos un cambio de gabinete rápido. Yo me la jugaría porque prontamente vamos a tener un cambio de gabinete por distintos flancos que se pueden abrir, ¿cierto? Pero probablemente, incluso, tal vez, en la cuenta pública el gabinete no sea el mismo. Entonces, yo creo que me la jugaría un tanto por ahí. No creo que las relaciones estén del todo recompuestas con los partidos políticos. El presidente Kast va a iniciar una gestión, si de aquí al 11 de marzo no recompone esa relación, peleado con los partidos políticos y peleado también, digámoslo, con la industria minera, que es probablemente la primera o segunda industria productiva más importante del país. Ahora, Ignacio, y tengo que volver un paso atrás en algo que dices. Tú dices, quizás en la cuenta pública el gabinete no es el mismo. O sea, tú ves como una posibilidad que el primer gabinete dure menos de 3 meses en la próxima administración. Como no te estoy diciendo que la mayor posibilidad o que lo vayas a asegurar ni nada, pero claro, es poco tiempo entre la primera cuenta pública y que asume el gobierno el 11 de marzo. O sea, los cuestionamientos no solamente vienen por parte de las oposiciones, ¿cierto? O de las futuras oposiciones, vienen por parte intraderechas, ¿cierto? También parafraseo al expresidente de Bópoli, ¿cierto? Quien criticó fuertemente el nombramiento de Judith Marín, ¿cierto? También hay que ver
cuáles van a ser las cuñas que la futura ministra Marín, el futuro ministro Campos continúan teniendo fuera incluso de sus propias áreas de gestión, ¿cierto? El ministro Campos, a la salida de la oficina del presidente electo, no tuvo las palabras más adecuadas, a mi juicio, ¿cierto? Cuando el presidente electo habló minutos antes de Unidad Nacional, él minutos después en realidad dijo que el presidente Boric había sido el peor presidente que habíamos tenido desde el retorno a la democracia. Siento que esas dos cosas no juegan, o tal vez vamos a tener que convivir con ese tipo de dos almas, ¿cierto? Más bien yo lo diría por eso, fundamentalmente, porque eso puede ocurrir cuando se salen de los guiones los ministros, sobre todo cuando no tienen expertise en el Estado. Ese tipo de cosas puede terminar ocurriendo, porque aparte yo pienso, me imagino, el presidente Kast no va a sacarse una foto la primera semana de junio con un gabinete para posteriori, un par de semanas más, sacarme la foto con otra persona. Entonces, hay que verlo, no quiero ser pesimista, ¿cierto? Más allá, pero claro, podría ocurrir en tanto la semana difícil que tuvo la oficina del presidente electo por los cuestionamientos que se le hizo a sus nombres. Bueno, podrán pasar los primeros 6 meses, tal vez va a pasar la valla de lo que pasó con don Andrés Saldívar, ¿cierto? Pero claro, además que los gabinetes iniciales de administración están durando cada día menos. Oye, Ignacio, y uno de los posibles perfiles de riesgo, podríamos decir, es la ministra de la Mujer, Judith Marín, porque no solamente ha recibido críticas desde la actual, desde la centroizquierda, que podría ser natural considerando lo diametralmente opuestas que son sus convicciones en relación a la agenda, por supuesto, feminista, que en muchas ocasiones ha impulsado sobre todo el Frente Amplio, sino que al interior de... No digamos conglomerado, porque en rigor José Antonio Kast no ha formado una coalición de gobierno, sino que los partidos que lo apoyan, como por ejemplo Evópoli, claramente ahí también hay una distancia en relación a las figuras que son más conservadoras, pero el expresidente de esa colectividad, Hernán Larraín Mate, planteó que era un error haber incorporado a Judith Marín en el gabinete debido a su perfil y a sus opiniones sobre temas valóricos. Ellos asumían que no se iba a dar la batalla cultural en el gobierno de José Antonio Kast, y aquí al parecer hay una pequeña señal de que tan así no va a ser. ¿Cómo visualizas tú esta pequeña fisura que se genera al interior de la base de apoyo del gobierno de José Antonio Kast, puntualmente con esta figura de la ministra de la Mujer? Es que probablemente esa va a ser la batalla que vamos a tener permanentemente en esta nueva administración. O sea, que es más o menos similar a lo que ocurrió en esta administración, sobre una derecha más identitaria, ¿cierto? Más dura en sus convicciones y programa, y una derecha más dada al diálogo o tal vez más pragmática, si se quiere, ¿cierto? Más tradicional. Porque finalmente José Antonio Kast es, por así decirlo, guardando las proporciones, ¿cierto? Para que no derive sus susceptibilidades tampoco, la copia de Gabriel Boric, pero en el ala de las derechas, porque finalmente estamos viendo más o menos el mismo ejercicio, ¿cierto? Claro, lo que ha hecho Kast es menos audaz de generar, como tú dijiste, una coalición de gobierno, ¿cierto? Él incluso lo ha negado derechamente y de manera pública, pero al poco andar puede darse esta lógica porque o estamos dentro o no estamos dentro, ¿cierto? Somos o no somos, ¿ah? Y también habría que cuestionarse por qué llegó Judith Marín al gabinete del presidente electo. Llegó por un simple cuoteo, ¿cierto? Y había que darle algo al Partido Social Cristiano que ya había pataleado a través de los medios de comunicación. Partido Social Cristiano que, dicho sea de paso, va a desaparecer desde el 11 de marzo, ¿cierto? Y vamos a ver si va a ser absorbido o no, tal vez por un partido republicano. Y también hay que ir más allá incluso de las cuñas que hoy día, a mi juicio, bastante cuestionables, tuvo la diputada y senadora electa Carol Cariola, ¿cierto? Sobre epítetos bastante ajeno a lo que cualquier persona templada podría decir a la hora de calificar a alguien, pero cuestionarse si esto fue un cuoteo o si en realidad se quiere dar una batalla programática, ideológica y por qué no decirlo cultural, ¿cierto? Eso no solamente lo va a responder en la oficina del presidente electo o la vocera del presidente electo, sino es que también desde el 11 de marzo en adelante. Si la futura ministra Marín, ya sentada en su cargo, comienza a tener cuñas de este estilo, bueno, claramente ella quiere dar una batalla cultural que
solamente para traer cuestionamientos al gobierno, ¿cierto? Porque uno puede entender que existen incluso distintas visiones sobre el feminismo, ¿cierto? Sobre los derechos sociales, los derechos de género, reproductivos, ¿cierto? De equidad, y eso es así, pero también entra en contradicción una potencial ministra Marín cuando ha tenido ciertos comportamientos en el pasado que distan bastante, ¿cierto?, de lograr avanzar en derechos hacia equidad de género, ¿cierto?, de identidades, ¿cierto? Entonces, habría que cuestionarse también eso, si esto fue un coteo o si en realidad estamos hablando de una batalla cultural, pero yo veo una reacción, o mejor dicho, una sobrereacción en un ala del oficialismo o de las izquierdas, y yo prefiero quedarme con quien, debo decirlo, menos lo esperaba, que la ministra Antonia Orellana, quien defendió, por así decirlo, la designación y el nombramiento. Sí, solo una última reflexión, pero no sé si coinciden conmigo, Ignacio, Rodrigo, que igual después de la presentación del gabinete me da la impresión que todavía este equipo ministerial está comunicacionalmente pisando cáscara de huevo. Lo digo porque no hemos tenido muchas declaraciones después de esto. También, a ver, no son ministros en ejercicio, si no quieren salir a hablar no tienen por qué salir a hablar. Pero más allá de Claudio Alvarado, José García Ruminot, que los vi desplegados dando algunas declaraciones y cosas así, no hemos conocido más declaraciones de la futura ministra de la Mujer. Jaime Campos habló ese día, no ha vuelto a aparecer y me parece que están aliviados, obviamente, en el comando de José Antonio Kast. Mucha noticia nos va a dar. Pero dentro de muchos ministros que podrían en algún minuto haber salido a tomar alguna definición, alguna cosa, o sea, viajó Iván Poduje con José Antonio Kast, pero tampoco ha dado declaraciones, están como todavía así como cautos. No sé si da esa impresión, Ignacio. Yo siento que Kast y su gente están siendo muy ordenados a la hora de hablar, o quién va a hablar, ¿cierto? Y ese orden le ayuda muchísimo para no generar problemas o mini crisis que se puedan extender en el tiempo. Eso incluso ha sucedido con los diputados y diputadas electas o senadores electos del propio Partido Republicano. También ese tipo de luces de orden lo dio Kast como candidato. Era un candidato sumamente ordenado que no se salía de su libreto y narrativa permanente, ¿cierto? El plebiscitar esta elección y decir una que otra cosa en temas sumamente puntuales, ¿cierto? Que tenían mucho eco en la ciudadanía. Entonces, mientras se mantenga este orden rígido, cierto, compartimento, todo va a poder caber en una caja de zapatos. Cuando nos salgamos de ese orden, ya vamos a entrar en problemas y en crisis por todos lados, porque eso va a ocurrir, porque cuando básicamente le pusieron los micrófonos a los ministros designados, pasó lo que pasó con Campos. Entonces, claramente y probablemente eso fue una muy mala evaluación interna de la oficina del presidente electo, y ahí probablemente fueron más cautos, por no decir que le pusieron un bozal, sino que en realidad fueron más cautos a la hora de decir quién va a hablar, quién no va a hablar, ¿cierto? Pero me atrevería a decir que cuando tengamos estas reuniones bilaterales entre ministros salientes y entrantes, ahí sí van a tener que cada uno hablar sobre su materia. También va a ser sumamente importante a la próxima ministra de Seguridad, Steiner, que nos dé ciertas luces respecto a cómo va la cosa con ella, sobre todo en un área tan sensible para la futura administración. Lo mismo sucede en economía. Bueno, Quirós ya dio unas luces ayer o anteayer sobre el tema de la reforma tributaria. También habla sobre la bastante gradualidad en esta reforma tributaria, lo que también habla un poco de lo que podía ser esta nueva administración de Kast. Pero sí, es efectivo. O sea, después de que hablaron de ahí, a pesar de que muchos dijeron que no iba a haber vocerías a posteriori, nos callamos. Y eso ayuda mucho para no generar mini crisis. Ignacio Ima, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, como siempre, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Pues buen fin de semana. Muchas gracias a usted, que tengamos buen